Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué emoción verlos por aquí, de verdad, muchísimas gracias por dedicarle un ratito de su valioso tiempo a este espacio que creamos con tanto cariño y dedicación. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje emotivo, a sumergirnos en una historia que personalmente ha tocado muchísimas fibras sensibles en mi interior, y estoy absolutamente convencido de que también ha conquistado y se ha anidado en sus corazones. Vamos a hablar de una amistad que se ha grabado a fuego en la memoria colectiva de muchos de nosotros, la amistad entre Serkan y Özge. Sí, esa dupla inolvidable que nos demostró una y otra vez que las conexiones genuinas, esas que nacen del alma, tienen el poder de trascender cualquier barrera, cualquier obstáculo, y que sinceramente se quedan con nosotros para siempre como un faro de luz en el mar de las historias. Si por casualidad aún no están suscritos a nuestro canal, permítanme hacerles una invitación súper especial, una que sale del corazón. Denle a ese botón rojo de suscribirse, ese que les garantiza que serán parte de nuestra creciente comunidad, y no olviden activar esa campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Nos encanta crecer junto a ustedes, evolucionar, compartir experiencias y que formen parte activa de esta familia que construimos día a día. Bueno, la pregunta es, ¿por dónde empezamos con la maravillosa amistad de Serkan y Özge? A veces en el vasto universo de las series y las películas encontramos relaciones, vínculos, que tienen la capacidad de cautivarnos de una manera profunda, de hacernos creer, una vez más, en el poder del amor, en la fuerza inquebrantable de la familia, y por supuesto en la pureza y el valor incalculable de la amistad. Y la de Serkan y Özge es, sin lugar a dudas, uno de esos ejemplos paradigmáticos que se graban a fuego en la memoria, que se convierten en un referente, en un ideal. No se trata simplemente de dos personajes que comparten pantalla, de dos actores interpretando roles, se trata de dos almas que se encuentran en un punto específico del tiempo y el espacio, que se reconocen y que forjan un vínculo tan fuerte, tan puro, tan auténtico, que es simplemente imposible no emocionarse al presenciar su desarrollo, su evolución. ¿Se acuerdan de esos momentos icónicos en los que uno defendía al otro a capa y espada, sin importar las consecuencias? O esas miradas cómplices, esos gestos sutiles que lo decían todo, que transmitían un universo de sentimientos y entendimientos sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Es precisamente de esa magia, de esa química indescriptible, de esa conexión que va más allá de lo aparente, de la que queremos hablar hoy, de la que queremos desgranar y celebrar. La historia de la amistad entre Serkan y Özge no es, ni mucho menos, una amistad cualquiera. Es una amistad que se construye con esmero, con paciencia, con honestidad, sobre los cimientos sólidos del respeto mutuo, de una lealtad a prueba de balas, y de un apoyo incondicional que, seamos sinceros, pocas veces tenemos la oportunidad de ver representado de forma tan auténtica y conmovedora en la ficción. Pensemos un momento en la complejidad de nuestras propias vidas y relaciones. En un mundo que a menudo nos bombardea con la idea de la competencia, donde las relaciones pueden ser frágiles, volátiles y a veces, lamentablemente, marcadas por intereses ocultos o agendas personales, encontrar a alguien con quien puedas ser completamente tú mismo, sin la necesidad de usar máscaras, sin pretensiones, con todas tus virtudes y defectos expuestos a la luz, es, sin duda alguna, un tesoro invaluable. Y Serkan y Özge en su camino encontraron precisamente eso el uno en el otro, un espejo donde verse reflejados con honestidad, y un refugio donde poder ser vulnerables sin temor. Recuerdo perfectamente con una nitidez que me conmueve cómo su amistad evolucionó. Al principio es natural, como en cualquier nueva relación, ya sea de amistad o de cualquier otro tipo, existía cierta reticencia, ciertas desconfianzas naturales que surgen cuando dos personas se están conociendo. Son barreras invisibles que la vida nos enseña a levantar para protegernos. Pero poco a poco, con cada conversación profunda, con cada desafío que enfrentaron y superaron juntos, con cada muestra de apoyo sincero, esa barrera se fue diluyendo, se fue rompiendo, hasta desaparecer por completo. Lo que comenzó como una relación incipiente se transformó en algo mucho más profundo, una hermandad, un pacto tácito de cuidado mutuo que era palpable en cada escena que compartían. Özge, con su carácter enérgico, su valentía a veces arrolladora y su corazón inmenso y generoso, siempre estuvo ahí para Serkan, incluso en esos momentos en los que él mismo dudaba de sus capacidades, en los que la inseguridad lo embargaba. Y Serkan, con su lealtad inquebrantable, esa que se siente en cada gesto, en cada palabra, demostró ser un pilar fundamental en la vida de Özge, ofreciéndole un puerto seguro, un oasis de calma en medio de las tormentas y las adversidades que la vida, cruel a veces, le presentaba. Una de las cosas que más admiro, que más me inspira de su amistad, es la forma en que se complementaban a la perfección. Eran diferentes, sí, sin duda alguna.
Tenían personalidades distintas, enfoques de vida que podían divergir, maneras de abordar los problemas que a veces chocaban. Pero precisamente esas diferencias, lejos de ser un obstáculo, los hacían más fuertes como equipo, como tándem. Ozge aportaba esa chispa de espontaneidad, esa energía contagiosa, esa capacidad para vivir el momento con intensidad y emoción. Mientras tanto, Serkan aportaba la sensatez, la calma reflexiva, esa capacidad de análisis que a veces era crucial para equilibrar las cosas, para no dejarse llevar por el impulso del momento. No se trataba de que uno fuera perfecto y el otro no, la perfección no existe en la naturaleza humana. Se trataba de que juntos, con sus virtudes y sus áreas de mejora, formaban una unidad completa, una fuerza capaz de enfrentar cualquier obstáculo, cualquier adversidad que se cruzara en su camino. Y ahora, hablemos de esos momentos clave, ¿verdad? Esos instantes que nos dejaron con la boca abierta, con el corazón en un puño de emoción, o simplemente con una sonrisa boba y tonta grabada en la cara, de esas que no se borran fácilmente. Esos momentos en los que, sin importar las dificultades que enfrentaran, las circunstancias complejas que los rodeaban, uno siempre podía contar con el otro, sabía que tendría ese apoyo incondicional. ¿Se acuerdan de aquella vez que? Ese tipo de escenas, esos gestos, esas palabras, son las que realmente solidifican una amistad en la ficción, las que le dan vida, y por extensión, las que la anclan en nuestra propia percepción, en nuestra memoria emocional. Son la prueba irrefutable de que el vínculo era real, de que la química entre los actores traspasaba la pantalla y llegaba a nosotros, a nuestro hogar, a nuestro corazón. La amistad entre Serkan y Ozge también nos enseña algo extraordinariamente valioso sobre dos conceptos fundamentales en cualquier relación humana, el perdón y la comprensión. Porque seamos realistas, ninguna relación, por fuerte que sea, está exenta de desacuerdos, de malentendidos, de momentos de fricción. Y la suya, a pesar de su pureza, tampoco fue una excepción. Sin embargo, lo que siempre me impresionó, lo que me dejó maravillado, fue la capacidad que tenían para superar esos baches, para navegar por las aguas turbulentas. No se dejaban vencer por el orgullo, ese sentimiento tan destructivo, ni por el rencor, esa carga pesada que solo lastima a quien la porta. En lugar de eso, optaban por la vía del diálogo, por la empatía, por ponerse en el lugar del otro, y sobre todo, por recordar la inmensa importancia de lo que tenían juntos, de ese tesoro que habían construido. Y eso, amigos, esa actitud, esa resiliencia emocional, es una lección de vida fundamental, una enseñanza que deberíamos aplicar en nuestras propias vidas. En un mundo que a menudo nos empuja insidiosamente a ser individualistas, a priorizar nuestro propio beneficio por encima de todo, a pensar primero en nosotros mismos, la amistad de Serkan y Ozge nos trae un soplo de aire fresco, nos recuerda con una fuerza arrolladora el poder transformador de la conexión humana. Nos muestra de manera clara y contundente que tener a alguien a tu lado, alguien que te conoce en profundidad, que te acepta tal y como eres, con tus luces y tus sombras, y que está dispuesto a luchar por ti, a defenderte, a animarte, es uno de los mayores y más preciados regalos que la vida nos puede conceder. Es un recordatorio poderoso de que no estamos solos en este viaje, de que juntos somos infinitamente más fuertes. Además, y esto es algo que a menudo se pasa por alto, pero que es crucial para el equilibrio de nuestras vidas, su amistad no era un obstáculo para sus relaciones románticas, sino, más bien, un complemento. No se trataba de tener que elegir entre la amistad y el amor, entre los amigos de siempre y una nueva pareja. Se trataba de entender, de comprender que las relaciones sanas, las verdaderamente significativas, se apoyan mutuamente, se enriquecen, se fortalecen. Su vínculo, esa conexión profunda y pura que los unía, fortalecía a cada uno de ellos individualmente, permitiéndoles ser mejores personas, más completas, más seguras de sí mismas, y por ende tener relaciones románticas más plenas, más auténticas y más duraderas. Eso, insisto, es algo que a veces se pierde de vista en el torbellino de la vida cotidiana, pero que es absolutamente crucial para alcanzar un equilibrio vital saludable. Y creo sinceramente que una de las razones, quizás la más importante, por las que esta amistad ha logrado conquistar nuestros corazones, ha dejado una huella tan profunda en nosotros, es porque nos vemos reflejados en ella. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido amigos así, o hemos anhelado tenerlos con todas nuestras fuerzas. Amigos que te escuchan sin juzgar, que te ofrecen un hombro sobre el que llorar cuando más lo necesitas, que te animan a seguir adelante cuando las fuerzas flaquean, que celebran tus éxitos como si fueran suyos con una alegría genuina y desinteresada, y que te levantan con delicadeza y firmeza cuando caes. La amistad de Serkan y Ozge personifica ese ideal, ese modelo de lo que debería ser una amistad verdadera,
y por eso es tan fácil conectar con ella, por eso la recordamos con tanto cariño y admiración. Recapitulando un poco lo que hemos conversado hoy, hemos explorado en profundidad cómo la amistad entre Serkan y Ozge se construyó pacientemente sobre pilares irremovibles de lealtad, respeto mutuo y un apoyo incondicional que traspasaba la pantalla. Hemos recordado esos momentos clave, esos instantes que nos conmovieron hasta las lágrimas y que nos demostraron, sin lugar a dudas, la profundidad y la autenticidad de su vínculo. Hemos analizado cómo sus diferencias, lejos de ser un impedimento, los hacían más fuertes como equipo, como unidad. Hemos reflexionado sobre cómo su relación nos enseña valiosas lecciones sobre el perdón, la comprensión, la empatía y sobre todo, el poder inmenso y sanador de la conexión humana. Y lo más importante de todo, hemos celebrado cómo su amistad nos ha inspirado, nos ha motivado y nos ha recordado, una vez más, la importancia vital de tener a personas así en nuestras vidas, esos ángeles guardianes que la vida nos regala. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido tan emotivo y reflexivo por la inolvidable amistad de Serkan y Ozge. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de revivir estos momentos, de desempolvar estos recuerdos y de reflexionar juntos sobre lo que esta relación tan especial nos aporta a nivel personal y emocional. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión, me fascina leer sus comentarios y saber qué piensan. ¿Qué es lo que más les gustaba de la amistad de Serkan y Ozge? ¿Hay algún momento en particular que les haya marcado de forma especial, que se haya quedado grabado en su memoria? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios, que suelo leerlos todos y me encanta saber qué piensan, qué sienten. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha tocado el corazón de alguna manera, si les ha parecido interesante y les ha generado una reflexión positiva, les agradecería enormemente que nos apoyaran dándole un buen me gusta. Ese pequeño gesto significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que crean que pueda disfrutar de esta reflexión sobre la amistad, sobre los lazos que nos unen. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les reitero la invitación, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para unirse a nuestra comunidad, para formar parte de esta familia y para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de sorpresas y contenido interesante. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta pronto y gracias por estar ahí.